Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de nuestro seminario permanente de Filosofía y Medicina. Es un placer para mí contar con su presencia y sobre todo con nuestra expositora de hoy, la maestra María Teresa. Tere, bienvenida. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre fisiología hipocrática. Voy a hacer un breve recuento sobre las ideas que se transmitieron la sesión anterior, nuestra sesión de hace 2 semanas. En general, hablamos de los distintos elementos que estaban presentes en la concepción de la naturaleza y la salud en la medicina presocrática. Personalmente me llamó mucho la atención que hubiera un punto de partida en común que puede enlazar al ejercicio del médico y al ejercicio del filósofo, que están en primer lugar emparentados por este conocimiento de la física, inclusive por esta investigación al respecto de la física. Sin embargo, mientras la filosofía se va tornando cada vez más teórica y cada vez menos descriptiva de la naturaleza, pues bueno, deja de ser útil en alguna medida para los intereses terapéuticos, para los intereses de aquellos profesionales, de aquellos personajes que se van vinculando cada vez más con la famosa medicina hipocrática. Hubo muchos datos que me llamaron la atención, muchas descripciones que inclusive para la actualidad podrían parecernos curiosas. Hablamos, por ejemplo, de algunas ideas vinculadas con el temperamento del vientre y la determinación de los géneros, creo que fue de lo que más se discutió, que llamó la atención, pero también muchas observaciones bastante interesantes que inclusive se podrían todavía actualizar de parte de algunos filósofos presocráticos. Pues así, echándole un ojito a mis notas, pues podemos mencionar que se habló de Anaxágoras, de Empédocles. A Empédocles le dedicamos una buena parte de la sesión, también pues a sus respectivas ideas sobre la fisiología. Heráclito de Éfeso, por ejemplo, en su comprensión de la física como cosmos, en general, pues fue una sesión bastante nutrida, bastante interesante. Pues bueno, a partir de estas ideas, un poco introductorias, le cedo la palabra a Tere. Tere, por favor. Muchas gracias, Luis, tanto por la presentación como por el recuento. En la dinámica del día de hoy, me gustaría que la primera parte, pues la dedicáramos a ver la manera en cómo los hipocráticos van a utilizar a su favor todo el conocimiento que hay en el ambiente intelectual de la época, gran parte pues proveniente de la filosofía, como lo hemos comentado. Y la segunda, a mí me gustaría que comentáramos en conjunto elementos de la lectura. Yo creo que incluso gracias a lo que estamos viendo y a lo que veremos hoy, muchos datos en la lectura ya no pasarán tan desapercibidos, espero, ¿no? Entonces es la intención de este recuento desde la filosofía presocrática porque pues permite dimensionar más ampliamente la lectura de la medicina hipocrática. Entonces, como bien lo señalaba Luis, algo que va a reunir a la filosofía y a la medicina es precisamente el estudio de la fisis. De ahí el nombre, ¿no? Fisiología, estudio de la fisis. O bien se le va a llamar a los presocráticos fisiólogos, ¿no? Aquellos que estudian la naturaleza. Entonces, en este sentido, la primera idea que vamos a retomar y que se enlaza directamente con lo que veíamos la sesión pasada es que la naturaleza se va a convertir precisamente en ese principio de conocimiento de la medicina. De tal manera que, al igual que con la filosofía presocrática, será el estudio de la fisis, de la naturaleza, aquello que dé pauta al conocimiento y al desarrollo de la medicina. Entonces, vamos a ver cómo, tal como tienen ahí en el esquema, ¿no? Del lado izquierdo, mientras la filosofía presocrática está pensando en la naturaleza como principio divino, como un todo armónico, ordenado, proporcionado, justo y por todas estas razones también bello, se convierte entonces en el fundamento de lo que se denomina realidad, ¿no?
Y esta noción de fisis precisamente es de la que se van a servir nuestros médicos hipocráticos, porque ellos no solo van a observar estas cualidades en la fisis, sino que ellos van a empezar a hablar de las naturalezas. Es decir, van a trasladar la idea de naturaleza, digamos, en general, ¿no? Entendida como conjunto de todo lo real, a la naturaleza particular de cada cosa. Y en este sentido, van a encontrar coincidencias en las características que compete a cada una, ¿no? Por ejemplo, las naturalezas también van a ser razonables, y esto es bien importante. Es decir, que pueden ser conocidas. Es decir, nosotros podemos investigar, así como veíamos la sesión pasada con Heráclito, que el hombre, dado que tiene una razón, es capaz de acceder al conocimiento del logos universal, pues de igual manera, nosotros tendríamos el entendimiento para poder acceder al conocimiento de la naturaleza. Y entonces los médicos hipocráticos van a comenzar a explayar este término y van a empezar a hablar del ser humano, pero en términos de la naturaleza del cuerpo, por ejemplo, del principio de conocimiento en que se va a constituir el cuerpo. Entonces, esa fisis humana o esa fisis, esa naturaleza humana, vaya, es precisamente aquello que el médico va a estar en condiciones de poder conocer. Y bueno, precisamente porque vamos a, incluso si lo recordarán en la lectura, una idea interesantísima de la medicina hipocrática es que va a entender precisamente todo en función de las características que tiene esta naturaleza. Y por eso es que algunos de los autores, cuando nosotros buscamos sobre medicina hipocrática, hay autores que hablan de la cuadratura de las enfermedades. ¿Y por qué cuadratura? Bueno, porque los hipocráticos lo que hacen es precisamente hacer coincidir todos los elementos tal como lo tienen en el cuadro de la izquierda, ¿no? Van a hacer coincidir la temporada del año con los temperamentos, con los humores, con los elementos, precisamente para hacer cuadrar absolutamente todo lo que compete a la naturaleza individual, en este caso a la naturaleza humana, la naturaleza del cuerpo humano, lo van a hacer coincidir con la naturaleza universal, la naturaleza como cosmos, ¿no? Entonces, por eso ustedes pueden ver ahí en el primer plano, ¿no? Frío, seco, caliente, mojado, que están asociados completamente con los elementos agua, aire, fuego, tierra, pero a su vez también con los humores, flema, sangre, bilis amarilla, bilis negra, los temperamentos que las personas tendremos en función de cómo está en nosotros esa mezcla, ¿no? Y también según el año de nacimiento y la fecha y demás, ¿no? Si se es flemático, si se es sanguíneo, si se es colérico o melancólico de carácter, ¿no? Que bueno, nosotros hablamos de carácter, pero entonces el término más adecuado era temperamento. Y vamos a hablar también de la temporada del año, ¿no? Invierno, primavera, verano, otoño. Entonces, ahorita vamos a ver otro ejemplo de esta representación de la medicina hipocrática e incluso van a añadir aquí también las etapas de la vida. Es decir, nuestros autores, nuestros primeros médicos van a hacer coincidir precisamente en función del estudio de la naturaleza humana con la naturaleza del cosmos, ¿no? Y bueno, aquí les dejo otro ejemplo de esquema, como pueden ver. Igual se mantienen las mismas características, los humores, pero aquí los elementos, pero aquí sí se dan cuenta, incluso se añade, además de las estaciones del año, se añaden los momentos del día, que también son súper importantes porque los momentos del día se van a asociar también con las etapas de la vida, ¿no? Como pueden ver ahí, adolescencia, infancia, vejez, madurez. Entonces, o mañana, mediodía, tarde, noche.
y también a su vez con primavera, verano, otoño, invierno, es decir, van a hacer coincidir todos estos elementos, ¿no? Y precisamente al tener presente esto es que se va a cuidar o se va a mantener la idea del desequilibrio o de la monarquía, como veíamos la sesión pasada, de uno de estos elementos o de uno de estos humores, que sería lo que estaría desajustando el equilibrio que tiene la naturaleza, en este caso del cuerpo, ¿no? La naturaleza humana. Y bueno, ya sea la segunda parte de esta sesión, ya ahondaremos más sobre las enfermedades, ¿no? Por ahora, la idea que me interesa dejar clara es la manera en cómo la medicina hipocrática va a empezar a asociar lo que nuestros autores presocráticos ya decían, ¿no? Esta relación entre macrocosmos y microcosmos, pero ahora para explicar las enfermedades, pero también la salud. Otra idea importante, precisamente que podemos ver trasladada a estos esquemas, es la idea de que la fisis es armónica, ¿no? Ya habíamos comentado a partir de los filósofos presocráticos que el orden es una de las principales cualidades que observan en la naturaleza, de tal manera que es ordenada. La naturaleza es ordenada, pero también ordenadora, ¿no? Ya decíamos, es orden proporcionado, es justo y precisamente por eso bello. De ahí que la idea de belleza griega tiene que ver más bien con la justicia y el equilibrio que la manera en cómo hoy entenderíamos un estándar o un estereotipo de belleza, ¿no? Lo bello da cuenta de la proporción y de la justicia presentes en la naturaleza, ¿no? También en este sentido se considera armónica porque es regular. Como veíamos, ¿no? El tránsito de una estación a otra, el tránsito de una etapa de la vida a otra, ¿no? Entonces, de la mañana a la tarde y a la noche, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es armónica porque expresa también esta regularidad, de tal manera que, y esto es súper importante, todo tiene su tiempo y sus plazos convenientes. Incluso aquí ya para ir abonando a la idea de la enfermedad, el médico hipocrático se va a dar cuenta precisamente de que si la enfermedad tiene también una naturaleza propia, vean cómo están explayando el término fisis, por eso les digo que es tan importante. La enfermedad va a tener su propia naturaleza. Y dentro de la naturaleza que manifiesta una enfermedad, esta va a tener su regularidad y va a tener sus plazos, como podría ser el momento en el que empieza, luego en el momento en el que viene más, digamos, más delicado, porque es el momento de crisis, y si se restaura el equilibrio, entonces viene la curación, ¿no? Entonces todo tiene su proceso, todo es regular, incluyendo la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque no hay una noción negativa de la enfermedad, como veremos más adelante a partir de todas estas ideas, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos que nos dan a lo largo de los textos hipocráticos que dan muestra de que sostienen esta idea? Bueno, pues de que el orden se manifiesta en los seres vivientes. Para empezar, precisamente uno está vivo precisamente porque hay un orden en nosotros que permite precisamente la vida. De lo contrario, sería imposible la vida, ¿no? También, por ejemplo, los flujos del cuerpo son sanos cuando en su cantidad y composición son proporcionados. Vean cómo es constante esta idea: regularidad, proporción, cantidad, ¿no? Buena mezcla, términos que rastreábamos desde presocráticos. También, por ejemplo, da muestra del orden la constitución del corazón. Es decir, desde cómo se compone y cómo suponían que funcionaba el corazón. Precisamente porque también lo veíamos la sesión pasada, el corazón se va a convertir en uno, pues no en uno, sino el órgano quizá más importante, porque la idea de que es el cerebro, como diría Alcmeón, pues va a ser desplazada y ese lugar lo va a ocupar el corazón, ¿no? Pero también, por ejemplo, la disposición de las manos. Y aquí es bien interesante cómo en los textos hipocráticos, cuando se habla del médico, de la persona que
que va a ser médico o que se está preparando para médico o que ya es médico, ¿no? Hace mucho énfasis en esto, en que gracias a la manera en cómo está dispuesta sus manos, ¿no? Cómo están dispuestas sus manos, diría, por ejemplo, Angels, ¿no? Cómo están dispuestas para el trabajo, ¿no? Cómo están organizadas, qué es lo que permiten, pero también la pericia de la mano del médico precisamente para palpar, para sentir, para tener esta experiencia al tacto del cuerpo, etcétera. Entonces, la disposición de las manos para el médico es primordial, ¿no? Y también, por ejemplo, nos van a dar casos de ciertas situaciones como puede ser la fractura, ¿no? Dirían los hipocráticos, bueno, de una fractura, lo que se tiene que hacer es precisamente retornar el hueso, ¿no? Es como retornar las piezas a su justo lugar. Entonces, vamos viendo cómo la idea también, en este caso de la salud, tiene que ver con el reajuste o la recuperación de ese equilibrio que es armónico, que es ordenado. Entonces, por eso se habla de la fractura como eso, saber retornar la parte afectada al justo lugar, ¿no? Es común, ¿no? Que nosotros digamos, ay, después de esto ya no quedó igual, ¿no? Mi brazo, mi pierna, ¿no? Ya no quedamos. Pero bueno, los hipocráticos serían de la idea de que... Tu micro, Tere, se apagó. Ah, perdón, sí, ya. Les decía, justo, pues para el hipocrático sería lo opuesto, ¿no? Tendríamos que saber retornar las piezas a su lugar, al orden que les pertenece, ¿no? Otra idea, eh, eh, por supuesto relacionada a esta, es que la fisis entonces, dado que es ordenada en sí misma y ordenadora dentro de sí misma, esto da la pauta, fíjense, para esta tendencia espontánea de la fisis para sanar por sí misma la enfermedad. Esta es una idea súper interesante porque precisamente la naturaleza entonces tiene la posibilidad, la condición de retornar a su equilibrio. Y por eso va a ser muy importante que el médico sepa observar, esté atento al desenvolvimiento de la naturaleza de la enfermedad, porque en ocasiones el médico no tiene más que esperar a que la fisis precisamente actúe como tiene que actuar, ¿no? Entonces, vamos a tener casos en los que la fisis por sí misma sana, se recupera, pero vamos a tener otros casos en los que evidentemente la fisis va a necesitar de la pericia del médico, de la intervención del médico para ayudarle a recobrar ese orden. Pero de entrada, habría que reconocer esa posibilidad que tiene la fisis en sí misma de sanarse, ¿no? Entonces es una idea interesante. Por ejemplo, en el texto de las epidemias nosotros podemos leer, ¿no? Las fisis, es decir, las naturalezas individuales de los enfermos, ¿no? Son los médicos de las enfermedades, ¿no? Precisamente atendiendo esta idea de que la fisis tiene la posibilidad de sanar por sí misma. Solamente habría que darle el tiempo, el momento, pero tiene esa posibilidad, ¿no? Pero vean ya cómo hay un uso ahí de las individuales naturalezas de los enfermos, es decir, que cada enfermo también incluso podemos hallarle su naturaleza, ¿no? Entonces, es interesante esta idea de fisis, ¿no? Yo siempre les digo que más allá de la filosofía antigua, quien desarrolla la idea de la fisis, pues son los médicos, ¿no? Dice, bien instruida por sí misma, también en el mismo texto, la fisis sin aprendizaje hace lo que conviene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella precisamente es ordenadora, ella es ordenada ya por sí misma, ¿no? Y en Sobre la dieta también encontramos esta cita, la fisis sana por sí misma, ¿no?
tampoco esto significa que entonces no hay que cuidarnos, ¿verdad? Porque pues nuestro cuerpo es todopoderoso y sana por sí mismo, tiene eso por sí mismo, ¿no? Tampoco. Pero sí reconocer que tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de responder y retornar ese equilibrio. Uh-huh. Y esta idea del orden, a final de cuentas, se nos viene a reunir en función ya de la constitución de medicina como arte, de tener por una parte el estudio de la fisis, pero el médico también va a requerir precisamente de la técnica del arte, ¿no? Decíamos, este paso de la medicina netamente empírica, ¿no? A ya como tal una medicina con pretensiones de fundamentarse, de establecer los métodos convenientes para su investigación, etcétera, pero además la sabiduría. Es decir, el médico hipocrático no es nada más alguien que sabe desarrollar su técnica o que se prepara para ser un técnico. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de técnico, ¿no? Sino que también lleva implícito la sabiduría. ¿Por qué? Pues porque tiene que poner atención a toda a este que está siendo el fundamento de toda esta visión que es la naturaleza y todas estas ideas que estamos rescatando en función de la idea de naturaleza. Vamos a tener entonces, fíjense, dos términos bien interesantes: catafísin y parafisin, que significan respectivamente conforme a la naturaleza o según la naturaleza y aquello que se da entre las. Y entonces cuando nosotros analizamos qué es lo que el médico hipocrático considera natural o ordenado conforme a la naturaleza, como dice ahí precisamente, desde el funcionamiento y la constitución del cuerpo, de los órganos, el estado de equilibrio de los humores, la buena mezcla, pero también el desarrollo del feto, su posición, cómo este se va gestando y diríamos, ¿no? También las propiedades de los alimentos, los fármacos, es decir, todo eso se da conforme a la naturaleza. Así como también la génesis. Y entonces aquí arribamos a esta idea súper interesante. Yo les decía, los médicos hipocráticos no tienen una percepción negativa de la enfermedad, sino que van a entender que en este caso la enfermedad, su origen o la causa precisamente de la enfermedad puede tener total sentido y desarrollarse conforme a la naturaleza. Es decir, la enfermedad no es algo contra la naturaleza, sino conforme a la naturaleza, porque hay las condiciones que suscitan la enfermedad, que dan origen a la enfermedad. Y en todo caso, dice el médico hipocrático, la enfermedad sería un desorden natural. Entonces, vean, ya hablar de desorden natural es bien interesante porque al poner el apellido natural, estamos aceptando que es un desorden que debe pasar y que no es malo en términos o en juicios valorativos, ¿no? La enfermedad conforme a la naturaleza, ya lo decíamos, porque si la enfermedad tiene digamos, una propia naturaleza, por ejemplo, vamos, no sé, alguna enfermedad que se nos ocurra, ¿no? La gripe, tiene sus propios síntomas, características, ¿no? Nosotros llamaríamos a eso desde esa perspectiva, la gripe tiene su propia naturaleza, ¿no? De tal manera que entonces tendríamos que conocer la naturaleza de la gripe para saber que la causa, cómo se desarrolla, cómo se cura, qué tenemos que hacer. Entonces, la enfermedad como tal, entendida como aquello que tiene también su propia naturaleza, está cuando nos enfermamos,
transcurre según la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, son ideas súper interesantes, ¿no? Los síntomas, por supuesto, y los cursos de la enfermedad también son propios de la naturaleza de la enfermedad. Precisamente, hoy decimos, ¿no? Bueno, cuando se da un diagnóstico y resulta que de repente el paciente comienza a tener otro tipo de síntomas que parecen ya no corresponder al diagnóstico inicial, pues entonces sabemos que habría que ver cuál es el motivo de estos cambios, ¿no? Pero eso nos hace darnos cuenta que efectivamente se espera que una enfermedad se comporte de determinada manera. ¿Pero por qué? Pues porque tiene una naturaleza. La muerte también es algo conforme a la naturaleza, porque nosotros somos seres mortales, ¿no? Entonces, la muerte no es algo contra la naturaleza, sino al contrario, es algo que se da conforme a la naturaleza. Por eso, los médicos hipocráticos nunca van a pretender rebasar los límites de la naturaleza, ¿no? Y van a decir en los textos hipocráticos, en esos casos donde se reconoce que ya no se puede regresar a ese estado de equilibrio, lo que tenemos que hacer, dicen los médicos, es tan solo ya acompañar al paciente. Bueno, en este caso dicen al enfermo, ¿no? Acompañar al enfermo. Ya no podemos hacer más. La naturaleza ya nos dijo lo que va a pasar, ¿no? Entonces no podemos ir contra la naturaleza. Y por eso también la exploración del médico, ¿no? Esta revisión que hace igual, tiene que llevarla según un orden, según la naturaleza que requiere una exploración médica, ¿no? Y aquello que pensaríamos contra la naturaleza en realidad son muy pocos casos, porque ya decíamos, los médicos hipocráticos están entendiendo todo en función de crisis como realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, impedir la muerte, eso sería precisamente actuar contra la naturaleza, aferrarnos, ¿no? Y tratar de impedir la muerte, o no ver la muerte como algo natural, sino como algo malo y en función de eso intentar impedirla, ¿no? O también pretender rebasar los límites bajo los cuales tiene que actuar, en este caso, el médico. Entonces, en realidad todo, si se dan cuenta, en esta visión hipocrática, todo tiene su naturaleza y por eso todo ocurre conforme a esa naturaleza que tiene cada cosa. Por lo tanto, aquello que es contra naturaleza en realidad son condiciones ya bastante ¿cómo describirlas? Pues ya fuertes, por decirlo así, que efectivamente entran ya contra el orden de la naturaleza. Vamos a avanzar unas ideas más, porque dado que el tema es muy extenso, y ahorita damos un espacio para comentarios, ¿no? Otra idea muy asociada con la anterior es la relación que el médico hipocrático va a establecer entre la naturaleza y la necesidad, es decir, el término lo tienen ahí, es ananque. Lo tienen también ahí en la cita ya castellanizado, ¿no? Physis y ananque. Porque todo sucede conforme a la naturaleza y el enfermo, el cuerpo, los órganos, los niños, los ancianos, las mujeres tienen una naturaleza propia, pues esa naturaleza resulta ser precisamente aquello que a su vez se convierte en necesario. Es necesario que así sea. Es necesario que así transcurra, por ejemplo, esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces hay una asociación interesante entre lo que es natural, lo que es por naturaleza y por ende la necesidad con la que sucede. Entonces ahí tienen ahí una cita de Laín Entralgo que dice, el médico debe saber si en las enfermedades hay algo invincible, es decir, eso que representa precisamente un límite para el médico, ¿no? Por la naturaleza del que las padece. Si en su presentación y en su curso opera de modo perceptible y letal la invencible necesidad.
el fatum inexorable de la divina physis, ¿no? Es decir, el hecho, la resolución contundente y necesaria de la physis, es decir, pues está enfermo y está próximo a la muerte, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y en esos momentos precisamente el médico es el que debe de saberlo, precisamente porque cuando está atento a estas circunstancias, sabe cuál es su límite y sabe qué es lo que entonces tiene que hacer, ¿no? Detenerse, ¿no? Ya no actuar. Hoy en bioética todos estos temas, por ejemplo, cobran un realce, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando se habla también, por ejemplo, de la no intervención, cuando se hablan de los protocolos éticos en unidades de cuidados intensivos, es decir, estas ideas siguen repercutiendo de alguna manera porque tienen que ver no solo con la formación del médico y tratar a su enfermo, sino tiene que ver con una visión general para el médico hipocrático de que todo está inserto en un orden natural. Entonces es esa visión la que también lo lleva a actuar de determinada manera al ejercer su profesión, ¿no? Dice, y aquí asociándole con el esquema anterior, por eso el médico tiene que ser también sabio. Por eso no nada más es alguien que sea excelente en la técnica, sino que también tiene que aplicarse en la cuestión de la sabiduría, ¿no? Dice, lo que en los hombres todos es natural y por lo tanto divino, eso es lo verdaderamente básico en su realidad, ¿no? Solo después habrán de ser tenidas en cuenta por el médico las peculiaridades sexuales típicas individuales del paciente. Es decir, cada paciente tiene estas peculiaridades, como dicen ahí, ¿no? Pero en general, lo que comparten los pacientes es precisamente aquello que tienen de divino, que sería su naturaleza. ¿Y por qué divino? Pues porque lo único divino es precisamente el orden de la naturaleza. No una deidad, sino la naturaleza misma y el orden que expresa. De tal manera que si quisiéramos ver cómo todo esto está asociado, por eso les puse el esquema de la derecha, ¿no? Un poco para representarnos cómo estaría esto, ¿no? El ser humano con su propia naturaleza, ¿no? Forma parte a su vez de la naturaleza, ese macrocosmos. Un macrocosmos que expresa orden, proporción, justicia, belleza, y que todo esto, precisamente todo esto es necesario. Es necesario porque es justo porque es necesario, porque esa es la naturaleza, porque eso es, ¿no? Entonces, les digo, hay ideas interesantísimas que siguen, en las que sigue resonando mucha presencia filosófica, pero como ustedes ya lo advirtieron en la lectura, vamos a tener autores hipocráticos que van a empezar también a marcar la distancia cuando lo consideran oportuno. La necesidad entonces se va a convertir en una idea bien importante porque es aquello en cuya virtud sucede inexorablemente en el mundo, es decir, de manera irremediable, de manera contundente, lo que tiene que suceder, tal y como tiene que suceder. Como decíamos, si tal enfermedad tiene su propia naturaleza, esta enfermedad, entonces nosotros cuando estudiamos, ya lo decíamos, usas, pero también sus síntomas, pero también cómo se desenvuelve y cómo se va desarrollando, en este caso en el enfermo, qué consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente por eso podemos establecer una clasificación de las enfermedades, porque cada una corresponde a una naturaleza propia que hace que esta enfermedad sea identificada de tal o cual manera, porque así sucede, porque así es esta enfermedad, ¿no? Y también, bueno, es preciso comentar aquí la diferencia que habría entre Moira, que se traduce más bien como destino, y Ananke, precisamente, ¿no? El destino sería aquello que obliga a todos los seres, sean divinos o sublunares, a no rebasar el imperativo inexorable de su límite propio.
lo que le pasó a Asclepio, lo que nos explicaba Luis, si recuerdan, ¿no? Se pone a revivir muertos. Entonces, precisamente Asclepio rebasa el límite y así sea una divinidad, no puede rebasar ese imperativo. Y en el caso de la necesidad, es esa necesidad invencible de los movimientos y las leyes del cosmos. Entonces, nosotros habría que entender en relación a la enfermedad y a la práctica médica este término de necesidad, no tanto como destino, como arranque. Es decir, la forma en la que acontecen los movimientos y las leyes que se dan en la naturaleza. Y entonces vean, precisamente en función del término de necesidad, se van a dar muchas cosas por necesidad. En este caso, ¿qué es necesario? ¿Qué entiende un médico hipocrático por algo que sucede necesariamente? Los vientos, el cambio de las estaciones, la relación entre los 4 principios dinámicos, ¿no? O 4 elementos, el crecimiento también vegetal, ¿no? Que lleva a una etapa de, por ejemplo, con el cultivo, la agricultura, una etapa de cultivo, una etapa de cuidado, luego una etapa de cosecha, luego una etapa en la que se deja descansar la tierra y entonces ese ciclo precisamente, ¿no? De tal manera que esto sucede así, necesariamente, ¿no? También las operaciones y las actividades de la naturaleza humana. Por ejemplo, el que haya 2 sexos. No es necesario que la persona nazca con un sexo, no sabemos cuál, pero sí que van a ser con un sexo definido. Aquí, bueno, nota a pie de página ponemos a los que nacen con ambos, ¿no? Pero bueno, aquí se está refiriendo a la duplicidad en este caso que haya dos sexos, ¿no? Dice, la relación entre la fertilidad y la menstruación, por ejemplo, ¿no? Hay una relación necesaria entre un hecho y el otro. El crecimiento del feto, por ejemplo, también se considera necesario, si no, no podría nacer, ¿no? El parentesco a los padres, la relación entre las cualidades de la naturaleza humana y sus propiedades, por ejemplo, ¿no? La producción del calor, ya sea el calor del vientre, de la vejiga o el calor que permite la vida. Sin calor es que no es posible la vida, entonces también la producción del calor es algo necesario, ¿no? Y también la producción de las enfermedades. ¿Por qué? Porque ya veíamos que en este caso la enfermedad tiene su propia naturaleza y dado que tiene su propia naturaleza, tiene sus propias causas. Por lo tanto, también suceden por necesidad. Ojo, esto no es equivalente a decir que la edad es necesaria, no, sino que el proceso de toda enfermedad es necesario. En tanto que toda enfermedad tiene su propio proceso, desde las causas que la originan hasta la forma en cómo termina la enfermedad, ¿no? Según sea el caso. Tenemos también la relación entre fisis y tique. Es decir, el médico hipocrático no solamente nos va a hablar de la necesidad, sino que también va a empezar a hablar del azar. Y precisamente cuando hablábamos un tanto de atomismo, la sesión pasada, hablábamos precisamente de la importancia del azar, que en este caso también la van a utilizar en algunos textos nuestros médicos. Dice, hay ocasiones en que la fisis actúa por azar y también entonces es divinamente soberana. No obedece y la plegaria no la hace venir, ¿no? Así que nosotros podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, pero al final de cuentas parece que la fisis actúa, como lo hemos dicho anteriormente, por sí misma. De tal manera que aunque estemos empecinados por restaurar el equilibrio de la salud, puede ser que no lo logremos, ¿no? Porque la fisis finalmente ha resuelto ese factum inexorable, ¿no? Ese imperativo que veíamos anteriormente y ante el cual el hombre no puede hacer
prácticamente nada, ¿no? Dice, con independencia de los deseos del hombre, la fisis puede moverse o cambiar por azar, ¿no? Y entonces los médicos hipocráticos también van a hablar de lo que es azaroso, así como hay lo que es por necesidad, también se va a ubicar lo que es por azar, ¿no? El movimiento de las nubes, el movimiento de las aguas. Por azar también, no nada más por necesidad, por azar también pueden producirse las enfermedades. Y entonces, solo entonces, y aquí son muy claros, bueno, en este caso Pedro Laín hace mucho énfasis en esto, solo entonces, cuando la enfermedad tiene por origen el azar, entonces la enfermedad es un infortunio, efectivamente. Dice, en el curso de una enfermedad, por azar pueden surgir ciertos accidentes o mudanzas favorables para el enfermo, ¿no? Podemos tener enfermos que están muy graves, muy, muy graves y que se podría pensar que no van a poder recuperarse y no obstante, comienzan a mostrar mejoría pese a que se esperaba lo peor, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Lo peor. O por el contrario, podemos tener a un paciente al cual se consideraría que va a poder salir adelante y algo pasa y muere, por ejemplo. Entonces, no todo es susceptible de ser explicado por la necesidad, sino también por el azar. En ocasiones, el azar es provocado por la intervención deliberada del hombre. ¿No? Es decir, aquí tiene que ver también con la manera en cómo el médico interviene al tratar a un paciente, a un enfermo, y precisamente no queda más que esperar a ver cómo reacciona el paciente con aquello que se le ha administrado, por ejemplo, ¿no? Ojo, no es que el médico actúe por azar, claro que va a actuar con conocimiento de. A lo azaroso aquí sería al esperar cómo va a reaccionar el paciente. ¿No? Podemos esperar una posible reacción, pero al final eso no lo vamos a saber hasta que veamos cómo efectivamente reaccionó el paciente. Y entonces esa reacción puede precisamente ser provocada en este caso por el azar. Dice, alterada por la intervención del hombre, la fisis responde con un movimiento, claro, ¿no? Está en un estado la fisis y precisamente con la medicina se interviene en la fisis, claro que va a responder la naturaleza con un movimiento, con una reacción, con una respuesta, ¿no? Y precisamente porque no sabemos todas las formas posibles en que puedan reaccionar, es que interviene el azar. Pensemos, ¿no? En la aplicación de las vacunas, ¿no? Sabemos en qué consiste la vacuna. A algunos, por ejemplo, nos dieron incluso todo el manual de la vacuna que nos aplicaron y demás, pero al final cada cuerpo iba a reaccionar o reaccionó de una manera diferente. Ese sería precisamente una reacción provocada por una intervención deliberada, pero la reacción, la manera en cómo se reaccionó fue un tanto azarosa, ¿no? Y bueno, esta es una pregunta súper interesante que dice, ¿hay una diferencia entre las alteraciones de la naturaleza según la necesidad y según el azar? Porque precisamente a partir de aquí entonces nos damos idea de enfermedad del médico hipocrático, ¿no? Una alteración de la naturaleza según la necesidad, que ya vimos cuáles son, y una alteración de la naturaleza según el azar. Y entonces, si quieren, vemos primero el esquema, dice la fisis, ya vimos que puede moverse por sí misma, pero también que puede moverse por obra del hombre, ¿no? En el primer caso, cuando se mueve por sí misma, vemos que lo hace con una necesidad absoluta y forzosa, pero también en ocasiones con una necesidad contingente y azarosa. Cuando se da una necesidad absoluta, la alteración puede ser favorable o nociva. Y en el segundo caso, la alteración puede ser también favorable o nociva, ¿no? Pero cuando el hombre interviene, cuando el hombre es quien lleva a cabo esta alteración, ¿no? La intervención puede ser deliberada o fortuita.
Y en ese sentido, la reacción puede ser moderada o violenta. Entonces, por eso aquí, precisamente, como ustedes ubicaron en la lectura, se va a exigir que el médico siempre esté atento al desarrollo de la enfermedad y a la manera en cómo el enfermo va reaccionando, precisamente para ver si interviene o no, si debe de esperar o no, o también para poder actuar en el momento justo. Dice, lo que espontáneamente o reactivamente acaece en virtud del atique, del azar, ¿no? Puede ser evitado o suprimido por la adecuada intervención de los hombres. Y esto que subrayo ahí en color morado es porque justamente aquí entra la posibilidad de la medicina como arte, como tecné, porque precisamente esta es esta acción oportuna, precisa, bien pensada del médico, lo que hace que esta reacción, ¿no? Eh, pueda ser evitada o suprimida, ¿no? Entonces aquí el médico debe, decíamos, debe estar sumamente bien, bien atento. Dice, mediante su inteligencia y su técnica, estos logran ser dueños del azar. ¿Quiénes? Pues los médicos, ¿no? Su inteligencia y su arte. Si no fuese así, la Tiken dispondría a su antojo de la vida y de los enfermos, y no habría buenos y malos médicos. Vean entonces cómo precisamente, dado que no todo sucede en la naturaleza según la necesidad, sino que también hay intervenciones provocadas deliberada o fortuitamente por los hombres, por los seres humanos, es precisamente donde entra la posibilidad del estudio de la naturaleza del cuerpo, de la enfermedad, de los órganos, de las mujeres, los niños, los ancianos, etcétera. ¿Por qué? Pues precisamente porque da la posibilidad de intervenir. En el momento de intervenir, ya sea evitar, suprimir o ayudar precisamente a la naturaleza. Entonces, ni es todo necesidad, según el hipocrático, ni tampoco es todo azar. Pero la ventaja de la presencia del azar es que permite la operación de la ciencia, la intervención de la ciencia médica, ¿no? Entonces bueno, no sé ustedes, a mí yo siempre me he maravillado de esta forma en que asocian tan interesante las ideas, conceptos que, por ejemplo, en una filosofía, piensen ustedes en algunos autores, el azar difícilmente va a ser aceptado, el vacío difícilmente va a ser aceptado. Entonces el médico pues se va a nutrir, va a retomar estos elementos y ya veíamos, ¿no? Nos van a ayudar, por ejemplo, a explicar la respiración, el movimiento de la sangre, nos van a ayudar a explicar, por ejemplo, ahora, gracias a la presencia del azar, es que tenemos un arte médico, etcétera, ¿no? Y llegamos a esta última idea, que es el conocimiento y gobierno de la fisis, ¿no? Precisamente porque el médico está en condiciones de intervenir, como lo hemos visto, porque no todo o absolutamente todo se da por necesidad, ¿no? Tenemos la posibilidad de la medicina. Y en este sentido, el médico, en primer lugar, debe conocer técnicamente la alteración de la fisis, de sus enfermos, su causa, sus manifestaciones, etc. Debe también ayudar técnicamente a recobrar su primitivo estado de salud. Lo que decíamos, ¿no? Se trata de recobrar, de restaurar. ¿Por qué? Pues porque se parte de la idea de que todo está proporcionado, ordenado, justo, etcétera, ¿no? Y entonces la enfermedad, en tanto que desajuste, equilibrio o monarquía, ¿no? Pues vamos a necesitar de la ayuda del médico para que con su arte, con su tecné, podamos restaurar ese equilibrio, ¿no? En tercer lugar, entonces, el médico, vean aquí cómo se replica esta acción de la fisis, porque el médico no solamente es conocedor de la fisis, sino también
es aquel que puede intervenir en la fisis, pero tomando en cuenta que el médico, a su vez, es una fisis. O sea, el médico también tiene su propia naturaleza. Y esta naturaleza precisamente es la que puede adiestrar por el aprendizaje y la reflexión, para el conocimiento de la fisis general o de la fisis, bueno, en este caso, del cuerpo humano, la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces es una idea, a mí me gusta mucho ver cómo se replica, ¿no? De la fisis incluso hacia el médico mismo, o se proyecta, mejor dicho, hacia el médico mismo. Y en cuarto lugar, el médico actúa precisamente con los sentidos, con su inteligencia y sus manos. Aístesis, frónesis. Vean que frónesis, que nos remite a la idea también de la virtud. Entonces no es nada más que el médico sea un erudito, sino que es una persona que conoce virtuosamente aquello que hace, ¿no? Y precisamente recuerdan la buena disposición de sus manos, la pericia, la habilidad que tienen sus manos. Eso de ahí la palabra cirugía, ¿no? Que proviene a su vez de la raíz keir, que si no mal recuerdo es quirurgios, una cosa así, precisamente que se deriva de qué, manos, de esta buena disposición de las manos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, esta parte sobre el conocimiento, el gobierno de la fisis y, bueno, estas ideas de la medicina hipocrática. Viene algunas ideas últimas sobre la medicina ya como arte, pero aquí me gustaría hacer un espacio porque para escuchar sus comentarios, sus preguntas y luego continuar. Ya estamos próximos a terminar, pero sí es importante, una vez que ya vimos cómo los médicos hipocráticos retoman todas estas ideas presocráticas que ya veíamos para establecer sus propias ideas sobre la medicina, la enfermedad, lo que es por necesidad, lo que es por azar, etcétera, pues pasar a este punto en el que la medicina, justamente por todos estos criterios, comienza a ser considerada ya una ciencia, bueno, un arte. Así que bueno, me detengo aquí y pues los escucho. Muchas gracias, Tere. Pues ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, una intervención o un comentario, yo tengo un par basado en la lectura y por supuesto también en la exposición, pero si alguien quiere compartir sus inquietudes de una vez, pues bueno, pueden levantar la mano o prender el micrófono también. O también escribir en el chat en dado caso de que la pena llegue a paralizarlos en sus acciones. Bueno, pues bueno, para romper el hielo voy a comenzar yo. Varias cosas de la lectura me parecieron muy interesantes. Me encanta también la manera en cómo están escritas porque se lee directamente los juicios de la medicina hipocrática, les van siendo comentados por el autor, lo que me parece sumamente útil. A muchas de estas cuestiones ya hiciste referencia, Tere, por ejemplo, a esta relación entre el médico y la sabiduría. Me parece que al final de la segunda tanda de frases que se ponen sobre la medicina hipocrática está una sumamente bella que dice, quien ama a la medicina ama también al hombre, ¿no? De alguna manera hay una vocación que vincula al médico con una atención al enfermo, lo cual me parece una cuestión ética profesional, podemos decir, una protoética profesional sumamente llamativa. Yo quería comentar, para empezar, dos cuestiones. Una pregunta sobre el libro de las epidemias. Me gustaría saber cuál era la concepción de las enfermedades que actualmente nosotros sabemos tienen una naturaleza contagiosa y cuál era la concepción que se tenía en estos textos sobre esta práctica de las epidemias, ¿no? Bueno, me llama la atención que tan solo existiera un título de una obra que llevara como tal esa palabra. Y mi comentario es sobre la modificación genética actualmente, ¿no? Porque me parece que se puede observar de una manera muy clara que el médico hipocrático cedía ante la naturaleza de los cuerpos.
También algo que mencionaste a lo largo de tu exposición fue que en la medicina existen tres elementos, ¿no? Está la enfermedad, el médico y el enfermo. Y es la conjunción, la manera en cómo se desarrolla la relación entre esta triada, cómo se puede desenvolver la enfermedad de buena manera o puede llegar a ser fatal. Uno de los elementos que implica que la enfermedad ha vencido al médico es la propia naturaleza del enfermo. Sin embargo, ahora es interesante cómo la modificación genética y esta supuesta prevención de enfermedades a partir de la ingeniería genética, pues puede hacer que el médico vaya más allá de la constitución natural, de la constitución individual, ¿no? Básicamente hay una planeación de los sujetos que extendería las capacidades a ser del médico, ¿no? Tal vez jugando un poco a ser Asclepio, ¿no? Me parece muy curioso, una manera muy interesante de hacer una comparación entre el ejercicio eh, médico contemporáneo y descripciones hipocráticas. Bueno, pues ese era mi comentario, me pareció muy interesante y el asunto de la ingeniería genética y mi pregunta sobre las epidemias. Por ahora son estas dos cositas, Tere. Gracias. No sé si alguien más quiera sumar a la pregunta o comentario o voy respondiendo. Hola, ¿qué tal? Hola. Perdón, ando aquí un poco en la consulta, pero me escapo también para poder escuchar partes de la conversación, de la exposición. A mí me parece interesantísimo también todo lo que se ha puesto ahorita. Lo que ya Luis, me parece también muy importante recalcar esto que también se expuso acerca de lo que es la bioética contemporánea, ¿no? Y hasta dónde llega la responsabilidad y el poder de los saberes médicos, ¿no? Y se va esto, bueno, de hecho, hace poco estaba leyendo un texto de Michel Foucault que también habla acerca de esto, del poder médico y cómo Hipócrates habla de esta triada que es la enfermedad, enfermo y el médico. Ya actualmente eso queda un poco rebasado de cierta manera, ¿no? Puesto que los saberes médicos o la medicalización ya se extiende a otras áreas de la vida que rebasan estos tres términos, para bien, para mal, ¿no? Entonces, pero a mí me encanta, la verdad, las definiciones que da Hipócrates, como esta definición de la medicina como una técnica, más bien, a mí me sigue pareciendo hasta la actualidad mucho más cercana a la realidad que la definición de ciencia, ¿no? De ciencia natural. Para mí se ve más como un arte manual o un oficio o una industria, yo lo diría, para mí muchísimo. Y lo que decías en algún punto de la exposición igual, esta cuestión de la necesidad, se me hace también increíble. Y lo que decías, ¿no? Es justo porque es necesario y es necesario porque es justo. Me recordó mucho a Hegel, ¿no? De cierta manera, es real porque es racional y es racional porque es real, ¿no? Ahí quizá tendrían cierto punto de discusión Hipócrates y Hegel, ¿no? Eh, y justo yo tenía como una pequeña anécdota de hace poco, estaba viendo, había en el hospital un paciente con VIH ya muy avanzada y tenía leucoencefalitis, ya era un paciente pues bastante avanzado, estaba en infectología, bastante tiempo ya hospitalizado y ya sin funciones motoras realmente, estuvo con ventilación mecánica mucho tiempo, traqueostomía, ya a lo último donde yo me quedé, pero ya con muy poca conciencia realmente, y los médicos que lo atendían, pues obviamente hacen su mayor esfuerzo por atenderlo, pero yo platicaba con ellos y ellos sí, pues tenían esta cierta contrariedad, o bueno, este conflicto más bien ético,
acerca de, bueno, qué calidad de vida le queda, porque realmente ya tiene unas lesiones encefálicas importantes, ya no va a regresar a donde estaba antes. Su esposa pues no lo puede apoyar, o bueno, más bien no tiene quien la apoye, sus hijos ya se fueron de la casa, muchas cosas allí como anecdóticas muy puntuales, ¿no? En las que me parece que es precisamente todo esta visión en torno a hasta dónde llega la medicina y cómo hay enfermedades que con el paso del tiempo, pues en una época tenían esta necesidad. La tuberculosis hace 2 siglos, pues era incurable, ¿no? Y era bastante seguro que si te daba tuberculosis, pues ibas a morir en un tiempo corto. Y ahora pues ya no es así. Cómo va cambiando también esa definición en cuanto a enfermedades. Y ahora, por ejemplo, el VIH en los 90s, pues en los 80s, 90s, sí era como que bastante sentencioso, y ahora actualmente con los antirretrovirales, con cargas indetectables, una persona puede vivir de manera normal, ¿no? O bueno, casi normal, ¿no? Bueno, no sé si normal sea la palabra, pero se entiende el concepto, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante todo. Y ya eso es como que mis aportaciones aquí. Tenemos un par de manitas levantadas, Tere. ¿Quieres que les demos paso y luego respondes y comentas? Sí, yo creo que sí, para dejar que hablen, ¿no? Aprovechar, sí, ya, sí, totalmente, que hablen. Vale, excelente. Entonces comenzamos con Francisco y luego Esther, por favor. Muchas gracias, Luis. Quisiera agradecer también a la profesora que nos está compartiendo sus conocimientos. Está muy entretenido esto. Sí, mi pregunta puede sonar un poco osada o anacrónica, en el sentido en que pues, estamos viendo los fundamentos de la medicina apenas y se está viendo a esta como una técnica de curación de enfermos. Pero quería preguntar, sin embargo, si en estos tiempos ya existe una investigación como tal de las enfermedades eh, es decir, en enfermedad separada del cuerpo, no, o sea, investigaciones de la enfermedad misma, tanto su proceso de infección, etcétera, etcétera. Eh, Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Francisco. Y Esther, por favor. Hola, bueno, yo nada más quiero comentar que me gusta mucho la presentación y toda la información que nos está proporcionando, y también agregar que si bien en la medicina hipocrática está el paciente y el médico, ya en la actualidad, como bien lo mencionaba Tere, ya lo mencionaba, y nos decía cómo es que la bioética ha cambiado esta perspectiva, porque ahora ya no se ve ya no se ve al médico como aquel que lo sabe todo, ¿no? Que puede ser desde cierto punto paternalista, y ahora se ve cómo también está la autonomía del paciente. Y eso se me hace sumamente interesante, porque también nos mencionó que en la actualidad hay muchos temas que también retoma la bioética. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. También hay manitas levantadas por aquí que recién se van uniendo. Una participación por ahí en el chat. Entonces vamos primero con Belén, luego con Paola y luego Fabiola, por favor. Belén, adelante. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer también la importancia de este conocimiento que nos ha dado la profesora Tere, bueno, Tere, como le gusta que le digan, a Tere. Es una participación sumamente interesante, sobre todo por las ideas que se van encauzando en el trasfondo. A mí me parece de relevancia el analizar estos textos que podríamos denominar primitivos en el arte de la medicina, toda vez que sientan las bases, ¿no?, de lo que es el conocimiento médico o saber médico. Y sobre todo también porque a partir de este acercamiento a las lecturas, podemos nosotros hacer una lectura de la medicina actualmente, ¿no? Ajá. ¿Cómo se está llevando a cabo la medicina actualmente?
Y tan es así que me parece de suma relevancia entender esta relación que anteriormente se tenía del hombre con el cosmos, del hombre con el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora al analizar la medicina convencional actual, nos damos cuenta que hay una ruptura. Ajá. No hay una relación directa con el cosmos, más bien hay una ruptura. Y esta ruptura nos ha llevado precisamente a estos conocimientos que sobre todo se toman en consideración en la bioética, ¿no? Como yo ya no tengo un respeto, como ya no hay un respeto, como ya no hay una connotación mágico-religiosa hacia el mundo, entonces, puedo hacer como decía Albert Camus, todo está permitido, ¿no? Cuando ya no hay esta relación, cuando ya no hay esta connotación, entonces todo está permitido. Y eso se extiende también al ámbito médico. Y otra cosa que me parece sumamente importante y que me dejó pensando la participación de Tere fue la connotación de tiempo. ¿Qué idea tenemos, por ejemplo, del tiempo en la medicina hipocrática? Porque ahí estamos hablando de una necesidad de la enfermedad. Las personas tenemos que padecer enfermedades y por lo tanto pasar por todo el proceso de la enfermedad. Y ahora estamos hablando de un mecanismo que repele de inmediato el dolor, que va unido a la enfermedad. Es decir, yo quiero digamos así, un tratamiento eficaz. Y en esa medida es como puedo hablar de que un médico es buen médico o un mal médico. En esa medida. Entonces, es muy interesante también la idea que por debajo se está dando del tiempo. Entonces, yo me imagino, a partir de la lectura que hice sobre el arte de la medicina, yo me imagino a un enfermo en la época griega y me lo imagino así, padeciendo todo lo que tenía, todo lo que conllevaba la enfermedad. Ciertamente se le prescribe un tratamiento, no obstante, hay una aceptación del dolor que viene inherente a la enfermedad. Nuestra sociedad, al repeler esta idea del dolor, lo que está haciendo es eso, eficientar. Yo no quiero padecer, lo que quiero es que el médico me cure y entre más rápido mejor. Y los médicos preguntan a uno cuando va uno a consulta, ¿qué quieres, píldoras o inyección? Y uno de inmediato, inyección, dame inyección, ¿no? Porque quiero que sea rápido, porque nuestra lectura del tiempo actual es eso, algo acelerado, algo rápido, ¿no? Entre más rápido, mejor. Esa es mi participación y muchas gracias por las lecturas. Muchísimas gracias, qué interesante. Gracias a ti, Belén. Muy buena participación. Seguimos con Paola, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a mí la enfermedad ya me llegó, así que estamos acorde aquí. Yo nada más quería hacerle una pregunta a la maestra. ¿La enfermedad se puede ver como una expresión de vida? Porque, bueno, en las cosas que he estado leyendo, la enfermedad representa ese esfuerzo que el organismo tiene para restablecer el equilibrio del cuerpo. Bueno, porque la enfermedad es una reacción y el organismo intenta curarse a sí mismo. Perdón, es que estoy bien mala. Pero bueno, nada más era esa la pregunta, que si es una expresión de la vida. Muchas gracias, Paola, que te recuperes. Ahorita escuchamos lo que va a decir Tere con respecto a la pregunta. Y por último, maestra Fabiola, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, interesantísimo el tema. Me ha encantado muchísimo desde la lectura y la estructura pues, del documento que nos hicieron llegar. Yo particularmente, pues, que me gusta y que he trabajado desde la parte de la salud mental, a mí me llamó muchísimo la atención del texto, pues, la parte en donde los hipocráticos, pues, se hablan de las emociones y hay una parte como muy particular en donde menciona que las emociones se acompañan de manifestaciones fisiológicas, ¿no? Eso me parece súper interesante y en donde también asume que todo eso pues procede del cerebro. Y lo menciono porque muchas veces en la actualidad durante un buen rato y a lo mejor aunado también a la propuesta cartesiana, pues en salud mental ha sido como bueno, el cuerpo por un lado
y la parte de la emoción como por otro, ¿no? Digamos, ¿no? Por así decirlo. Y en términos de salud mental, pues de pronto era atender como de manera distinta o disociada a la persona, ¿no? Como si se atendiera de forma fragmentada. Vamos a atender desde la parte psicológica y entonces que vaya con un psicoterapeuta y tal, pero la parte orgánica y tal, se ignoraba por completo, o por otra parte, desde la psiquiatría se atendía solamente, pues tómate este chocho y tal, y no se llevaba la parte psicoterapéutica, algo así, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que fue como muy de gran tendencia, muy vigente durante mucho tiempo. Ahora se ha tratado de recuperar un poco esta visión como tripartita, en donde, pues, tal como lo mencionaban los hipocráticos, no se necesita, pues sí, ok, está la parte de la situación de la enfermedad en sí misma, está el médico y está el paciente, pues digamos, de manera a lo mejor un poco análoga, pues en salud mental se está tratando de llevar como que no haya estos tratamientos disociados y que pues se logre como entender esta parte en donde lo fisiológico y lo emocional o estos sentires, miedo, vergüenza, placer, cólera, tal, ¿no? Son parte del sujeto, pues completo, no disociado. Entonces, eso a mí particularmente me encantó leerlo y ver, pues, desde dónde, ¿no? Porque yo creo que eso yo sinceramente nunca me había dado como el tiempo, siempre o sea, que me había aproximado a Hipócrates, pues era como más asociado a los humores y tal, pero esto particularmente me pareció muy bonito. Muchas gracias, Fabiola. Todavía tenemos un par de participaciones, pero no sé si Tere quieres responder hasta el momento o más participaciones y a ver cómo sale. Y no, yo quiero Vale, escucharlas. vale. Entonces, sí, y ahorita yo voy anotando, además, no crean que, porque no gozo de una gran memoria, así que voy anotando. Sí, como los meseros que a veces llegan a hacer el pedido sin libreta, le ordenas como 15 cosas y a la mera hora regresan porque no se acuerdan de todo. Pero qué bueno que tú sí estás anotando, Tere. Seguimos con la participación de Fernanda y ahorita le presto mi voz a Paola en un comentario en el chat. Fernanda, por favor. Ok, gracias. ¿Se escucha bien? Ok, solo tengo como 3 puntos que me gustaría pues compartir. El primero pues es conforme al tiempo. Leí en el texto que para considerar un buen médico se le... Creo que se dejó de escuchar, o no sé si soy el único. No, sí, se apagó tu micrófono, Fernanda, disculpa. No sé qué habrá pasado, Fernanda, algún problema con tu micrófono o algo así. Bueno, mientras... O que nos comparta por chat, ¿no? También. Y mientras, pues, no sé. Sí, mientras presto mi voz a el comentario de Paola, ahora que su voz no está disponible, que está un poquito indispuesta, voy a hacer lectura de su comentario. Yo quisiera decir otra cosa. Bueno, el estado de salud que nosotros como seres vivos tenemos de alguna forma es inconsciente. Cosa contraria cuando nos vemos en la necesidad de enfrentar la enfermedad. Ahí es cuando pensamos realmente en la salud, o bueno, en estar sanos. Muchas gracias por el comentario, Paula, para que también lo tenga en cuenta Tere ahorita que nos dé su comentario de nuestros comentarios, su metacomentario. Mientras, Fernanda, por favor, si todavía nos escuchas, puedes escribir tu participación en el chat o reintentar probar tu micrófono para que nos compartas tus inquietudes. Se me hace que se salió o la sacó su red, ¿no? No está ya. Ya, sí, a lo mejor fue más bien un problema de su red, Sí. lo que hizo hacer que
estaba, pero que en realidad ya no estaba, ¿no? Así Bueno, es. pues no sé, Tere, entonces si gustas y si ahorita regresa Fernanda, pues le damos también la palabra, pero si quieres comienza con tu comentario. De acuerdo. Pues de inicio, mil gracias. De verdad que estoy encantada con los comentarios y preguntas porque, como le compartí a Luis la sesión pasada, es la primera vez que tengo oportunidad de compartir este conocimiento, ¿no? Es algo que yo he hecho, digamos, independiente y es la primera vez, el primer espacio en que puedo compartirlo y entonces me encanta que les encante, ¿no? Lo primero, bueno, sí, les recomiendo mucho, que bueno que les ha gustado la lectura, les recomiendo mucho este texto, se llama así, La herencia de Hipócrates, de Alejandro Goik, es de un médico chileno, médico e historiador chileno, que como ustedes pudieron ver es un material muy didáctico porque reúne las principales citas de los textos hipocráticos y pues para una sesión como esta pues es bastante didáctico el asunto y además acompaña de los comentarios que nos ayuda también como a situarnos, ¿no? Entonces es un excelente texto. Efectivamente, al definir el arte como un arte que se practica, que se aprende, que se ejerce por amor al hombre, dirán pues precisamente es filantrópico, ¿no? Efectivamente, entonces ahí entra la cuestión ética, la dimensión ética de la profesión, efectivamente. Sobre las epidemias, lo único que nosotros encontramos en este texto es la distinción que hace el autor a partir de la pregunta que lanza sobre, bueno, ¿cuál es la causa? Dado que estamos viendo que pues enferma un número importante, ¿no?, de personas, la pregunta para ellos más natural es ¿qué lo está causando? Y entonces cuando se preguntan esto se van por lo más general, que podría ser la comida, porque pues todos comemos, ¿no? O bien el sitio en donde vivimos o los cambios que han habido en el sitio donde vivimos, porque es precisamente aquello que compartiríamos todos y que podría tener una influencia directa en el estado de salud. Entonces, digamos, es como más lo que les interesa es tratar de ver la causa. Y como dicen, bueno, no necesariamente pasa así con los alimentos, entonces atribuyen, aquí sí dan una respuesta, atribuyen la causa a una cuestión que tiene que ver con el lugar en donde se vive. Pero evidentemente todavía no se va a hablar, bueno, ni siquiera en la Edad Media como la peste, ¿no? Que no se ubicaba, por ejemplo, la causa tal cual o que no se tiene la idea de bacteria o microorganismos de este tipo. Pero entonces más bien la investigación va a ser eso, sobre cuál es la causa y se van a ir a tratar de encontrar la respuesta hacia lo más general que compartimos todos. Lo de la modificación genética sí es muy interesante porque lo que nos recuerda es la manera en cómo el médico hipocrático se plantea la intervención frente a la naturaleza. El médico hipocrático se pregunta si interviene o no, si puede intervenir o no, o por el contrario, es mejor no intervenir, porque ya sabemos cuál es el curso que va a tomar la naturaleza, ¿no? En este caso, que podría ser la muerte de un paciente o de un enfermo. Entonces, el médico hipocrático se pregunta por la intervención para marcar, incluso tener presentes esos límites. Y acá la intervención es precisamente para modificar, como bien señalabas. Entonces, nos mete en una discusión interesante sobre, lo mencionaban ya también, la relación que tenemos con la naturaleza. Y lo que es usual encontrar en estos debates sobre genética, ¿no? No sabemos como tal las repercusiones posteriores y demás. Y bueno, yo creo que esa sería la diferencia importante. El médico hipocrático se pregunta si interviene o no, cuándo es oportuno intervenir, por qué va a intervenir, o también por el contrario, si no debe intervenir.
¿no? Que marca esa parte muy, muy de sabiduría, de ética, de este tipo de nociones, ¿no? La medicina como tecné, que es justamente la idea que sigue a continuación, a veces esta palabra es traducida como ciencia, pero la más conveniente es arte. Y por ahí en un texto de Rui Pérez Tamayo, si no me equivoco, él se pregunta, bueno, ¿qué es la ciencia, la medicina? ¿Es arte o ciencia? Y va a decir las dos cosas. Ciencia, ya en los términos actuales, es científica, por supuesto, pero también es arte y nunca dejará de ser arte en tanto que implica todo esto, ¿no? El conocimiento del cuerpo humano, el ejercicio ético, ¿no? Todos estos elementos que vamos viendo, entonces, el conocimiento por el que tiene que atravesar, como decíamos hace un momento, el adiestramiento del médico para ser un buen médico. Entonces, Rui Pérez Tamayo va a decir, es que la medicina es ambas cosas, es arte y es ciencia. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más sobre el término tecné, para que también nosotros cuando escuchemos esta palabra de medicina técnica, pues ubiquemos a qué se refiere y como que no nos vayamos a la manera en cómo a lo mejor entendemos hoy esta palabra, ¿no? La relación entre los términos, comentaba Darío, sí son, y ahí yo les decía mi fascinación por esta etapa porque creo que está cargada de elementos muy importantes que hasta hoy en día podemos discutir: necesidad, azar, proporción, naturaleza, tiempo justo, todos ellos nos llevan precisamente a una reflexión de la manera en cómo hoy a lo mejor entendemos ya sea la práctica médica, la misma profesión, la misma enfermedad, como mencionaban también, ¿no? Y algo que me parece muy importante que también se mencionaba en esta participación es la diferencia de la valoración moral, porque actualmente ciertamente nosotros podemos juzgar y sentirnos comprometidos o sentirnos angustiados, afectados por la valoración moral que va implícita en el ejercicio de toda profesión, pero yo creo que habría la diferencia con el hipocrático precisamente porque conoce o tiene ese marco en el que se mueve, que es el de la naturaleza, el macrocosmos, etcétera, ¿no? Viene una valoración del cuerpo, de la enfermedad, de su proceso, etcétera, pero basado precisamente en el conocimiento de la naturaleza. Por eso ya no este empeño por, sino más bien me detengo, ¿no? Ya no intervengo, ya no hago. Y entonces, ¿qué me queda? Pues ayudar al enfermo, ayudar a que termine, ¿no? Pero ya no se interviene, ya no se hace este esfuerzo extraordinario, como hoy se diría, ¿no? Entonces, digo, es lo que ahorita se me ocurre, pero yo creo que esto ya para un buen tema, preguntarnos los criterios bajo los cuales actúa un médico hipocrático en este tipo de casos y la manera en cómo se plantea ahora, ¿no? Además, con los recursos tecnológicos y demás que, no sé, las expectativas de vida que hoy se tienen, no sé, yo creo que es un gran, gran tema. Luego, la investigación de la enfermedad, digamos, es una investigación o un interés, digamos, aislado. No. Por el contexto en el que nos estamos moviendo, lo que se va a empezar a investigar de la enfermedad, eso sí, es en tanto, para empezar, es darse cuenta que puede ser objeto de conocimiento, es decir, que podemos investigar. Eso sí lo encontramos en Hipocráticos, ¿no? No nada más podemos conocer el mundo, la fisis, sino que si la naturaleza tiene una enfermedad, si la enfermedad tiene una naturaleza propia, entonces puedo investigar qué es la enfermedad. Y como puedo investigar qué es la enfermedad, entonces puedo investigar sus causas. Y en este sentido, no aislamos, digamos, la enfermedad, sino que la entendemos
dentro de esta visión microcosmos, macrocosmos. Entonces todavía faltará tiempo, siglos, para que se aísle, digamos, el estudio de la enfermedad ya lejos de este esquema, ¿no? Entonces todavía no, en hipocráticos no. Mucho depende de este marco contextual de la fisis, cómo actúa, qué es, sus características, etc. Los temas sobre bioética e hipocratismo, actualmente incluso se habla de neo-hipócrates, precisamente como un tema particular en bioética. Por supuesto, no se quiere revivir la medicina hipocrática, no se pretende idealizar la medicina hipocrática, pero sí traer a cuenta conceptos, nociones, justamente como estas, ¿no? ¿Qué sería la medicina? ¿O cómo habríamos que entender la práctica médica? O, por ejemplo, ¿cuál es la relación del médico frente a su paciente? ¿O qué entendemos en general por la práctica médica? Entonces, hoy en la bioética hay muchas discusiones que ya podemos rastrear, si bien no como un problema plenamente abordado con los hipocráticos, sí podemos hacer ese rastreo, identificar esas ideas que podemos someter a discusión o confrontar con lo que tenemos ahora. Algo importante también que se mencionaba es la importancia del conocimiento de estos textos, de la propia historia de la medicina. Seguramente en el libro se encontraron una de las citas, donde se dice, aunque la medicina antigua sea rudimentaria, ¿no? No hay que desecharla, sino hay que conocerla y reconocer los méritos que en su momento tuvieron, ¿no? Porque a lo mejor con poco conocimiento, pero pues hicieron lo que hicieron, ¿no? Entonces, no hay que desecharla y bueno, yo siempre voy a estar en pro del conocimiento de la historia, de siempre acompañar nuestras investigaciones con la historia, siempre, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué creen que llegué a todos estos temas, no? Pues porque ingenuamente dije, pues la medicina, sí, pero resulta que la medicina tiene todo un contexto, ¿no? Entonces, la historia es algo sumamente valioso para caer en la cuenta de cómo la propia medicina ha ido cambiando, qué es lo que sí ha ido cambiando, qué es lo que permanece, etcétera, ¿no? Concuerdo con el comentario sobre la manera en cómo, al contrastar las ideas hipocráticas con la manera en cómo apreciamos hoy la enfermedad, su desenvolvimiento y demás, pues nos hace ver que somos sí una sociedad que huye al dolor, que huye al estado de enfermo y que lo valora negativamente, en efecto, ¿no? Entonces sí, de hecho por eso, ¿no? El paciente tiene que ser paciente, ¿no? Es una forma, sí, de apreciar de manera distinta la vida, la enfermedad, lo que hace la propia medicina. Y eso nos conduce en la actualidad a decir que un médico es bueno o malo en función de si es rápido y efectivo, pues también es cuestionable, efectivamente, como cuestionable es la manera en cómo a veces apreciamos la enfermedad, ciertamente. Entonces, concuerdo completamente con esta participación. Luego, si la enfermedad es una expresión, digamos, más de la vida, sí, si entendemos que esta es natural y necesaria en los términos que hemos comentado ya. ¿No? Es decir, finalmente tiene su expresión en la vida, es una expresión en la que la vida misma se lleva a cabo, es decir, cuando nos enfermamos nosotros no estamos muertos, estamos enfermos. Entonces, claro que es una expresión también de la vida, por eso la manera en cómo asociarnos con ella, o tan importante que es asociarnos con ella. Así que sí,
en tanto que natural y necesaria sí es una expresión de la vida, es una de las formas de la vida, como también la salud. Luego sobre las emociones también son un temazo y hay que hacer también ese rastreo histórico porque van a ir siendo apreciadas de manera diferente a lo largo del tiempo. Y efectivamente, yo lejos de sugerir a Descartes para leer sobre las emociones, pues mejor recomiendo a Spinoza, quien le da un vuelco interesantísimo al tema de las emociones. Pueden leer el libro 3 de la ética demostrada según el orden geométrico, donde entra de lleno al tema de las pasiones y se darán cuenta que es, no sé, le da la vuelta a Descartes, le da la vuelta, se lo lleva, sí, lo deja atrás, ¿no? Para resumir, ¿no? Dicho sea de paso, porque siempre he dicho que Spinoza es mi novio, ¿no? Pero bueno. Pero sí, les recomiendo mucho la lectura de Spinoza porque le da un giro interesante al tema de emociones. Y otro también, un autor interesante es Avicena. En Oriente, Avicena gana fama porque se dice curó al rey de melancolía. O sea, no sé, no recuerdo, puedo caer en un error en cómo se llamaban los reyes, porque no eran como tal rey, pero de estas zonas de Oriente, y entonces médico tras médico, se cuenta, ¿no? Médico tras médico, y nadie lograba saber qué tenía el rey. Y precisamente va a Avicena y pues lo cura, ¿no? Y se dice que lo cura de melancolía. Entonces es interesante porque también en Oriente vamos a tener un desarrollo interesante de la medicina. Y bueno, también ahí como dato, como recomendación. Y ya para cerrar con lo último, ciertamente cuando estamos enfermos es cuando nos da por pensar y valorar la salud. Por algo, Canguilhem nos decía, ¿no? Es el estado silencioso del cuerpo, el cuerpo no hace ruido, está bien calladito, ni lo notamos. Pero precisamente cuando el cuerpo se enferma, pues caemos en la cuenta de lo que es estar sano. Entonces aquí, para asociarlo con el tema de la medicina hipocrática, la medicina hipocrática se va a interesar, claro que por curar, como hemos dicho, por restaurar ese equilibrio, pero en primer lugar, la medicina hipocrática piensa en preservar el orden, es decir, en mantenernos sanos. Ya si nos enfermamos, porque la enfermedad viene pues con la naturaleza, la vida, etcétera, bueno, entonces hay que intervenir. Pero de entrada, la medicina de lo que se ocupa es de pensar en preservar el orden. En este caso, en preservar el orden, ya en estos términos que hemos comentado, que hemos insistido mucho, es preservar el orden, es preservar la salud. Ya después vendrá la curación, si se da o ya en los casos en los que no es posible intervenir, pues no intervenir. Pero por eso se dice, ¿no? La medicina hipocrática, en primer lugar, es una medicina para sanos, ¿no? Que nos enseña a mantener precisamente ese orden, ¿no? Que de entrada, como veíamos al inicio de la exposición, ya lo tenemos. Ya tenemos ese orden. De lo que se trataría es de preservar. Y bueno, fui anotando, perdón que no haya anotado los nombres, yo fui anotando nada más las ideas, pero creo que sí di respuesta o comenté todas. Sí, también me parece que así fue. Nos dejaron unos pequeños comentarios sobre tu duda al respecto de los gobernantes de Oriente. Nos pusieron, puede ser califás o sultán, nada más. Muchas gracias, sí. Y Paola, que se despidió porque tenía que retirarse, nada más. Ok. Bien, pues tenemos pocos minutos, creo que suficientes para acabar con esto. De cualquier modo,
Yo creo que con estas ideas pueden retornar a las citas del texto que les compartí y lo que les decía, ¿no? Ya ir encontrando, señalando en estas citas estos términos: naturaleza, necesidad, inteligencia, ¿no? Todas estas, y verán que tienen una lectura diferente. Bueno, disculpa, Tere, te sí. interrumpo un poquito porque Fernanda sí pudo regresar. Entonces, si gustas, Fernanda, decirnos tu participación ahorita, antes de que Tere se arranque con este último punto. Dice que no. Entonces, Hola, yo sí quería participar otra vez. Perdón, me parece muy interesante todo esto, la verdad. Perdón, me emociono mucho. Igual, más bien era como a manera de diálogo. Fíjate, ya se fue Paola, pero dejó esta pregunta muy poética sobre si es expresión de vida. Fíjate, cuando ella la preguntó, yo pensé como en otra cosa, pero ahora pienso que también puede ser expresión de modos de vida. La enfermedad como tal es de cierta manera bastante biográfica, ¿no? O sea, a manera de ejemplo, si vives en América del Sur, o más bien si tienes malaria, puedo decirte que vives en América del Sur, o si padeciste ébola, pues en África, o si padeciste cirrosis, pues te puedo dar aventurar ciertos diagnósticos, ¿no? De estilos de vida también. Entonces, en ese sentido, yo que es una pregunta muy pertinente, es expresión de vida y de modos de vida. Yo aventuraría a decir, incluso, por ejemplo, estas enfermedades como la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión, que señalan, ya no necesariamente, pero sí antes cierto modo de vida opulento, y ahorita pues simplemente un modo de vida pues no muy sano, porque no necesariamente las personas ricas las padecen, pero sí hay cierto movimiento ahí epidemiológico, que son enfermedades ya de una población que ha envejecido, ¿no? Y que también las ha traído consigo la revolución industrial, incluso enfermedades ahora de la era tecnológica, ¿no? Se pueden ver también. Eso era pues, en un punto. Sí, creo que lo decías por la muñeca, ¿no? No sé, es que... Sí, yo padezco de mis muñecas por el uso de la computadora. Ándale, sí, justo en eso pensaba también, de hecho. Perdón, es como no sé leer los labios ni sé cómo adivinar bien esas cosas, pero bueno, sí, totalmente. O de la vista también, ¿no? Hay muchas cosas por ahí interesantes. La enfermedad definitivamente es súper biográfica. Y también Belén había dicho este comentario también importante sobre la ruptura con el cosmos. Yo pensaría que actualmente sí ha habido cierta ruptura, pero también es, digo, si uno es como que muy agresivo, pues sí hay esta ruptura epistemológica, pero también creo que es un error, incluso, pues al menos en epidemiología, se sigue viendo, y en medicina en general, esta triada epidemiológica que es el ambiente, el huésped y el agente. Entonces, no estamos como tal encerrados en nosotros mismos, no somos mónadas, o bueno, no lo sé, pero al menos en esta cuestión yo diría que no hay cierta interacción ahí importante entre nosotros y pues el macrocosmos, ¿no? Entre el macrocosmos y el microcosmos. Y creo que alguien había preguntado algo sobre si la enfermedad se podía estudiar de manera independiente. No sé si se refería como más que nada a la cuestión de la fisiopatología y contra la clínica. No estoy seguro ahí. Y una última cosa, qué feo que le tienen a Descartes, o sea, siempre me ofende, la verdad. Honestamente, pobrecito, pero bueno, ya, eso es todo. ¿Es que es tu novio, Darío, también? Casi, debería, la verdad es que, pero bueno, no.
La verdad, pobrecito. Tere, tú decides cómo quieres aprovechar el resto de los minutos, porque todavía Belén tiene una participación. ¿Qué dices? No, pues yo creo que le damos la palabra a Belén. Sí, digamos, lo importante también es escuchar pues este diálogo y está bastante interesante. Ok, Así que sí. Belén, por favor. Perdón, Tere, discúlpame, es que me motivó a volver a participar, Darío. Entonces, quiero comentar del comentario que él hizo. Yo no quiero, bueno, más bien yo no decía como esta ruptura de que no había esta relación con lo que yo más bien digo es como que tenemos que nosotros hacer un rastreo de qué es lo que ahora estamos entendiendo como naturaleza, qué es lo que estamos entendiendo como cosmos. Y en esa medida es que nosotros vamos a entender cómo se gesta esta relación en ese sentido. Porque miren, yo estoy segura, estoy completamente segura que cuando hablamos de física, cuando hablamos de la naturaleza en los hipocráticos, dista mucho de la concepción que tenemos de naturaleza actualmente. O sea, hay una distancia enorme, hay un puente abismal. Actualmente los discursos publicitarios, gubernamentales, etcétera, de en torno a la naturaleza, rondan a que tengas un espacio donde coloques 2 o 3 árboles con unas cuantas plantas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, porque ya no hablamos de esta relación. Casi estoy, no sé, por afirmar que en Hipócrates, cuando se habla de la naturaleza, incluso hay una connotación mágico-religiosa. Ajá, y es una connotación que nosotros desconocemos, porque hemos desacralizado el mundo, porque le hemos quitado esa connotación religiosa, y no solamente que esté encausado a un dios, a una deidad, por supuesto que no, sino incluso hasta el respeto que le tenían, ¿no? Hasta este respeto. Entonces aquí yo veo, sí comprendo este asunto de la epidemiología y de la relación con el exterior, incluso las condicionantes ambientales se toman en consideración en los modelos médicos, pero a lo que yo más bien voy es a la semántica que nosotros damos de lo natural, de la relación con el exterior. Perdón, Darío, discúlpame, pero quería decir eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, encantado. Yo también le iba a decir a Tere, oye, la verdad es que sí hay que, me parece pertinente este retorno a Hipócrates, me parece necesario en realidad, y esa cuestión como de neohipocratismo, totalmente de acuerdo, y yo creo que tienes ahí mucha razón, y hay que empezar nuestro culto a Hipócrates, yo creo por ahí, nuestro club de fans también. Sí, totalmente de acuerdo, Yo creo que se debe un poco a la idea de que, bueno, de todas las ramas que ahorita son especializaciones han tenido fundamentos siempre en Grecia, ¿no? Y se nos olvida mucho eso, que al volver a redescubrirlos creemos que, wow, ¿no? Pero es simplemente que conocemos los fundamentos de donde se despliega lo que ahorita es conocido, ¿no? Es un poco eso. Gracias. No, gracias a ti. Francisco, yo ya sé, aquí los comentarios se van a seguir hacia el infinito. Yo di clases sobre María Zambrano justo ayer y María Zambrano habla del problema que acaba de tocar Belén, que inclusive cuando desde el punto de vista de la historia hablamos sobre la creencia, la hacemos un fenómeno, la consideramos como un hecho y no como una vivencia. Entonces, en realidad, nunca revitalizamos a Hipócrates cuando nos dirigimos a los textos hipocráticos porque lo consideramos casi desde los ojos del presente como una especie de pseudociencia por su vinculación con el mito, su vinculación con una comprensión del cosmos, y no vivimos esa relación con el cosmos, tal cual la está describiendo Hipócrates, ¿no? Entonces, como que sacamos lo que para nosotros nos parece racional de Hipócrates a partir de nuestra mirada del presente, ¿no? Eso dice María Zambrano, ahí muy curiosamente y en el texto de El hombre y lo divino, porque justamente se trata de recuperar la dimensión de la religiosidad del hombre. Bueno, ahora sí, Tere, ya, discúlpanos, ya hablamos mucho. No, a mí me encanta que se susciten todas estas ideas, porque yo creo que pues estamos aquí quienes amamos estos temas, ¿no? Entonces estamos así como muy contentos todos después de escucharnos. Bueno, pues es en realidad una idea, voy a tratar de ser súper sintética. ¿Por qué la medicina es una tecné o qué hay que entender por tecné?
Por el tiempo yo creo que vamos a terminar aquí. Precisamente vamos a ver estas 4 categorías que se tienen sobre el conocimiento, ¿no? La doxa, que usualmente traducimos como opinión, pero que son datos obtenidos por la experiencia sin que constituyan un conocimiento verdadero, ¿no? La empiría, que es una práctica rutinaria, no necesita tanto el preguntarnos cómo hacerlo, cómo mejorar el procedimiento, simplemente es la experiencia práctica, y en ocasiones es también muy azarosa. Entonces, el defecto de la empiría, es que no explica, no está en condiciones de explicar, ni tampoco prever si algo puede pasar, ¿no? La episteme, pues va a ser un saber teórico, tiene bases deductivas y también va a pretender ubicar axiomas generales. Y entonces, a diferencia de estos 3 ámbitos asociados con el conocimiento, vamos a tener principalmente que la tecné es un saber hacer. Por eso se hablaba hace un momento de fónesis, porque es un hacer que tendría en este sentido cierta relación con la empiría, porque nosotros hacemos cosas, ganamos experiencia haciendo cosas, pero no las hacemos ni por azar ni como se nos ocurra, sino porque llevamos a cabo un aprendizaje que nos permite saber hacer. Entonces aquí vinculamos el conocimiento con la sabiduría y la virtud, ¿no? La tecné puede prevenir, porque precisamente no nada más es práctica rutinaria, sino que implica un saber, y en ese sentido puede prever efectos y también puede dar razones de las cosas y los procesos. Así que entonces la tecné paulatinamente, lejos de ser tan solo un oficio o algo que se definía como un oficio, ya cuando es retomado por los médicos hipocráticos, van a darle esta dimensión que está basado también en un conocimiento. Por eso en el texto hipocrático sobre la medicina antigua podemos leer: la medicina hace tiempo que tiene todo lo que necesita para ser un arte y ha descubierto un punto de partida y un método con el que se han conseguido a través de los años y valiosos descubrimientos. Entonces, precisamente llamamos a este cambio de la medicina a una tecné cuando se pregunta por las causas, cuando encuentra un objeto de estudio definido, cuando se pregunta por cuál va a ser el punto de partida de su arte, pero también de los métodos que necesita llevar a cabo para poder abordar su objeto de estudio. Entonces, como ustedes leyeron en la lectura, no hay una palabra tal cual que se traduzca por tecné, y la más cercana en su momento pues fue la palabra latina arte. Ya después arte se refirió a las bellas artes, ¿no? Y se le dejó, o bien se le asoció al artesano. Pero en realidad, bueno, arte como tecné en el ámbito hipocrático refiere a esto, a un saber hacer donde se concretiza el conocimiento y la puesta en práctica del uso virtuoso de ese conocimiento. El médico busca la excelencia, ¿no? Ser un excelente médico. Y la excelencia se mide por la virtud precisamente del médico. Entonces, por eso, esa es, digamos, la dimensión tanto epistemológica como ética de la tecné, un saber hacer. Y ahí está contenido, ¿no? Cómo se reúne epistemología y ética. Y bueno, yo creo que, repito, por el tiempo, con esta idea concluimos esta sesión de medicina hipocrática. Tan solo en realidad quedaba ahondar un poco más sobre esta idea de la tecné, pero yo creo que a través de los comentarios, las preguntas, la lectura también, pues hay ideas que nos permiten aterrizarla, ¿no? Muchas gracias, Tere. La próxima sesión, de cualquier manera, y si gustas, puedes hacer una pequeña recapitulación justamente sobre este tema que me parece que lo abordaste, pero si tenías algo más por compartir con nosotros. Pues muchas gracias por su asistencia, una sesión sumamente
enriquecedora para todos, me voy bastante contento y anuncio nuestro siguiente expositor para la sesión dentro de semanas. Será ni más ni menos que mi estimado Darío Maximino Cardés, a quien ustedes ubicarán por ser el señor Embato con cubrebocas que nos acompañó hace un momento en las preguntas. Va a exponer sobre la historia de las epidemias, si no mal recuerdo, ¿cierto, Darío? Sí, así es. En cuanto pueda les paso el texto igual para que ya den una leída. Ok, excelente. Pues bueno, cerramos nuestra sesión de esta manera. Que tengan todos muy buena noche. Fue un placer estar con ustedes, escuchar por supuesto la exposición de Tere, como siempre, sumamente informada y enriquecedora. Nos vemos en 2 semanas. Que tengan buenas 2 semanas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Cuídate Tere. mucho. Gracias, Luis. Muchísimas Gracias Luego, a Tere, ustedes. gracias. 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 Muchas gracias, hasta luego.